¿Qué tal, mis niños? Les saludo con mucho gusto para explicarles en este video lo que tienen que hacer en su cuestionario que les mandé para esta semana. Y bueno, es muy sencillo. Los que han tomado clases conmigo el año pasado, pues saben que estos temas los vimos mucho. Entonces, en ese sentido estoy tranquila pensando que eh, pues solamente es refrescar un poquito la memoria porque insistí en estos temas muchísimo el año pasado. Y los que no han tomado clases conmigo el año pasado, no se preocupen, en este video van a aprender rápido de qué trata el cuestionario, cómo resolverlo. Bueno, pues los temas de este cuestionario son justamente hablar de Mesoamérica en sus áreas, bueno, de México, en sus áreas geográficas y culturales, que son dos: la del norte, que es un México muy distinto al México del centro y sur, que un etnólogo o antropólogo en la década de los 40 del siglo XX, finales de los 40, 1949, 48, por ahí, llamado Paul Kirchhoff, va a ser quien se va a dar cuenta que hay dos Méxicos. El México del norte, desértico, con muy poca vegetación, muy carnívoro, y el México del centro y sur, con un clima muy húmedo, totalmente contrario al desértico del norte, y pues un México que desde la época del mundo prehispánico, en el norte desértico, había grandes diferencias, no solamente geográficas y climáticas con respecto al centro y sur de México, sino que estas diferencias también eran culturales. Se dio cuenta que allá la forma de vida, pues la cultura, con eso me refiero, con cultura me refiero a forma de vida, que la forma de vida en el norte era distinta a la del centro-sur. Allá eran nómadas, cazadores recolectores que estaban de un lugar a otro, que no vivían o no se establecían en un sitio fijo. Y en cambio en el sur, en el centro y sur de México, ya no eran nómadas, eran sedentarios y se habían establecido en un solo lugar, en un lugar fijo, y en ese sitio habían construido grandes ciudades con grandes palacios, grandes templos para sus dioses, grandes pirámides. Entonces se dio cuenta que eran dos Méxicos muy distintos, no solo en el clima, en la geografía, que allá en el norte es desértica, muy calurosa, y en el centro y sur es muy húmeda, con mucha vegetación, muchas lluvias, sino que también en la cultura, en la forma de vida, en el norte eran cazadores, recolectores nómadas, y en el centro sur eran sedentarios, es decir, que ya se habían establecido en un solo lugar y que habían construido en él ciudades muy grandes. Y este etnólogo, Paul Kirchhoff, va a nombrar a este norte como Aridoamérica y al centro sur como Mesoamérica. Bueno, esas son las dos áreas geográficas y culturales de México. En su pregunta número 1 del cuestionario, ¿cuáles son las áreas geográficas y culturales? Pues es esas. Por un lado, Aridoamérica, en donde había cazadores, recolectores nómadas, y por otro lado, Mesoamérica, en el centro-sur, en donde había un clima húmedo con mucha lluvia y había grupos sedentarios que habían construido ya grandes ciudades. Eh, bueno, entonces vamos a hablar un poco de las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica, en el centro-sur de México. Pues se dividen la época del México prehispánico en tres periodos. El primero es el México, es el periodo preclásico, y va del año 2500 antes de Cristo al año 100 o 200 después de Cristo. Y en este periodo preclásico se van a desarrollar las primeras culturas de todo México. La cultura olmeca es la primera, por eso se le llama cultura madre, y se va a desarrollar en los estados de Tabasco y Veracruz. Es la cultura que fabricó estas grandes cabezas colosales que parece que tienen un casco como de astronautas, y con los labios muy gruesotes, ¿no? Estas cabezas colosales se van a encontrar ahí en Tabasco y Veracruz y fueron hechas por los olmecas. La palabra olmeca quiere decir habitante del país del hule, porque allí había este árbol
pues, donde se saca este material del chicle, digamos, del hule, un poco parecido, y con el cual se fabricaban pelotas para jugar a la pelota en los centros ceremoniales y religiosos junto a sus pirámides. Ellos construyeron canchas de juego de pelota. Y bueno, este es periodo preclásico. En el periodo preclásico también, aquí en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, por donde está Kitsania, Six Flags, seguro conocen por allí, se estableció otra cultura llamada Cuicuilco, que estableció un basamento piramidal y una ciudad también allí comenzó a florecer en la misma época que la cultura olmeca, 2500 antes de Cristo al 100 o 200 después de Cristo. Pero, ¿qué sucedió con los olmecas? Los de Cuicuilco, perdón. Los habitantes de Cuicuilco tuvieron que salir de su ciudad porque hizo erupción un volcán muy cerca de allí llamado el volcán de Chitle, y pues ellos tuvieron que salvarse, los que pudieron, los que no, pues murieron ahí por la lava, y los que lograron salir a salvo huyeron de esta zona y migraron hacia más al norte. Se cree que muchos pobladores de Cuicuilco se fueron al Estado de México y luego fundaron la ciudad de Teotihuacán, que va a ser la ciudad que va a inaugurar el periodo clásico. Bueno, entonces ya vimos el preclásico. Ahora vamos a ver el clásico. El periodo clásico va del año 100 o 200 después de Cristo al 900 después de Cristo. En este periodo florecieron tres culturas: Teotihuacán en el Estado de México, los zapotecas en el Estado de Oaxaca, ahí fundaron la ciudad de Monte Albán, y los mayas en Tikal, que es un país de Centroamérica, y en el estado de Chiapas fundaron las ciudades de Palenque y Bonampak. Entonces son tres culturas las que florecieron en el clásico: teotihuacanos en el Estado de México, zapotecas en Oaxaca y mayas en Chiapas y en Centroamérica. Bueno, este periodo clásico, que va del año 100 o 200 después de Cristo al 900 después de Cristo, en donde florecieron teotihuacanos, zapotecas y mayas, se le conoce como el periodo clásico porque es el periodo que alcanza un gran refinamiento en la construcción de sus centros urbanos. Son las ciudades más asombrosas del urbanismo mesoamericano, sobre todo cuando hablamos de Teotihuacán, una ciudad perfectamente trazada, perfectamente planeada, con dos ejes: la calzada de los Muertos de norte a sur, dividida por el río San Juan de este a oeste, lo cual hacía que esta ciudad estuviera dividida en 4 cuadrantes o barrios que simulaban los 4 puntos cardinales del universo. Entonces era una ciudad perfectamente planeada, con plazas públicas, con conjuntos habitacionales, con palacios para sus gobernantes y sacerdotes, con conjuntos habitacionales para sus artesanos. Entonces, una ciudad donde habitaron más de 200,000 personas en Teotihuacán, con un mercado que se cree que comerciaba productos desde la zona maya. Ahí, desde Chiapas y Centroamérica, se traían productos a comerciar a Teotihuacán. Entonces tenía un grandísimo mercado, era un centro urbano con 200,000 gentes y sumamente planeada y trazada su ciudad. Entonces, por eso se le considera el periodo clásico, porque alcanzó un gran refinamiento en sus centros urbanos. Pero resulta que este periodo clásico termina cuando colapsa Teotihuacán, porque Teotihuacán dominaba toda Mesoamérica. Teotihuacán fue la cultura más influyente en Mesoamérica en este periodo, en el clásico. Su dominio, su poderío llegó hasta la zona maya. Entonces, cuando cae Teotihuacán, cuando colapsa Teotihuacán, hay un desequilibrio tremendo en toda Mesoamérica. Es como un efecto dominó. Cuando cae Teotihuacán, todas las demás ciudades, todas las demás culturas también empiezan a decaer y a colapsar. Entonces hay un desequilibrio tremendo en toda Mesoamérica, hay un caos tremendo y hay una desestructuración. Empezó a estructurarse otro orden distinto, y con este nuevo orden va a surgir ahora otro periodo conocido como postclásico. Pero vamos a ver
antes de llegar al posclásico, qué pasó para que Teotihuacán colapsara. Bueno, hay muchas teorías, los arqueólogos todavía no alcanzan a dilucidar perfectamente qué habrá pasado para que los teotihuacanos abandonaran su ciudad, pero piensan que pudo haber un deterioro ecológico tremendo porque era una ciudad de 200.000 habitantes y que estos pues necesitaban comer, y entonces hubo un deterioro tremendo en el suelo, que quedó muy árido, ¿no? Después de sembrarlo tanto, y una tala excesiva de árboles para construir sus templos, sus palacios, sus pirámides, para construir su ciudad, y que esto llevó a un desequilibrio ecológico que provocó sequía y hambre entre los teotihuacanos, y estos a su vez se sublevaron, se amotinaron o rebelaron contra su gobierno, contra sus gobernantes, porque hay evidencia de incendios de más de 1000 grados en la calzada de los muertos de la ciudad de Teotihuacán. Y estos incendios coinciden, digamos, con la fecha en que luego es abandonada la ciudad de Teotihuacán. Entonces se piensa que hubo motines, hubo rebeliones de los teotihuacanos contra su gobierno, que pudo ser por hambre, por sequía, por un deterioro ecológico, y que esto conllevó a que muchos abandonaran la ciudad y la dejaran totalmente vacía, abandonada. Colapsó Teotihuacán y para el del 800 o 900 después de Cristo, y con ello acabó el periodo clásico. Por esa misma fecha, los zapotecos también abandonaron inexplicablemente su ciudad de Monte Albán en Oaxaca, y por esa misma fecha los mayas también abandonaron inexplicablemente sus ciudades de Tikal, la ciudad de Tikal en Centroamérica, y sus ciudades de Palenque y Bonampak en Chiapas. Los mayas abandonaron estas ciudades en Chiapas, pero se fueron a la península de Yucatán, y ahí fundaron 3 nuevas ciudades que van a inaugurar el periodo posclásico, que van a ser Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal. Esto quiere decir que los mayas estuvieron presentes tanto en el periodo clásico, cuando fundaron Palenque, Bonampak y Tikal, y luego abandonan sus ciudades en la misma época que colapsa Teotihuacán y se van a vivir a la península de Yucatán, abandonan Chiapas, abandonan el centro de América, se migran a la península de Yucatán, y ahí fundan 3 nuevas ciudades que van a ser las ciudades mayas del posclásico. Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal. Bueno, ahora vamos a ver. Les decía que cuando cae Teotihuacán hay un desequilibrio tremendo en toda Mesoamérica, un caos, caen varias ciudades y empieza una reestructuración de Mesoamérica. Muchos grupos de cazadores, recolectores nómadas de Aridoamérica, del norte de México, de ese México desértico, empiezan a bajar, migran y bajan al altiplano central. Y allí, en el altiplano central, van a fundar 2 ciudades importantes del posclásico. Van a dejar de ser nómadas, de ser cazadores recolectores, se van a volver sedentarios aquí en Mesoamérica cuando bajan, tras el colapso de Teotihuacán, estos grupos chichimecas, y van a convertirse en sedentarios y van a convertirse en los toltecas, que van a fundar su ciudad de Tula en el actual estado de Hidalgo, y los aztecas o mexicas, que van a fundar la Gran Tenochtitlán aquí en la Ciudad de México, exactamente ahí en la secundaria 6. Si pensamos en la secundaria 6 está arriba de la Gran Tenochtitlán. Seguramente si excavan ahí van a encontrar mucho en la secundaria 6, nuestra secundaria, y pues saliendo de la secundaria 6 a una cuadrita, por la calle de Argentina, van a llegar a la esquina de Argentina y Justo Sierra, y van a encontrarse con el Templo Mayor, con las ruinas y los restos del Templo Mayor, que era la pirámide de la ciudad de los aztecas, de la Gran Tenochtitlán. Entonces, en el posclásico vamos a tener 2 culturas: la tolteca, que está en el estado de Hidalgo, ahí fundan la ciudad de Tula, y la azteca o mexica, que se viene a la Ciudad de México, y que va a fundar aquí la Gran Tenochtitlán. Entonces, el posclásico es justamente a partir de que colapsa Teotihuacán en el año 900 después de Cristo al 1521. ¿Qué sucede en el 1521 para que acabe el posclásico? Pues simple y sencillamente la llegada de los españoles y la conquista de México. Con estos hechos acaba el periodo posclásico.
Ujú. Recuerden que Hernán Cortés llega a México en 1519, se adentra por Veracruz, va pasando varias ciudades, eh, las ciudades de el Totonacapán de Veracruz, ajá, luego llegará a Tlaxcala, a Cholula, Puebla, y finalmente llegará a la Gran Tenochtitlán, aquí a la Ciudad de México. Y a partir de 1519 hasta 1521 son 2 años en donde Cortés y sus hombres, los españoles, van a realizar la conquista de México. Y aquí acabará el periodo posclásico. Bueno, entonces hablamos de dos áreas geográficas y culturales en el México antiguo: Aridoamérica, que sería este México del norte, desértico, con cazadores recolectores nómadas, y el centro y sur de México, que sería Mesoamérica, en un clima húmedo, de muchas lluvias, con mucha vegetación, muy propicio para la agricultura, y en donde se van a establecer las primeras culturas. En Aridoamérica no podían establecerse en un lugar fijo, eran nómadas porque simple y sencillamente el clima no lo permitía. El lugar era desértico y no se podía cultivar. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Pues iban caminando atrás de su alimento, y su alimento no eran arbolitos fijos en un solo lugar, tenían 4 patitas su alimento y eran animalitos que iban caminando, y los cazadores recolectores de Aridoamérica pues iban atrás de estos animalitos que eran su comida. Entonces, por eso eran nómadas en el norte de Aridoamérica, pues. Y en el centro sur, lo que sería Mesoamérica, eran sedentarios, y aquí hubo 3 periodos. El preclásico, en donde es el primer periodo de Mesoamérica, donde se desarrolla la cultura olmeca a partir de 2500 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, y Cuicuilco. En el periodo clásico va a haber 3 culturas: Teotihuacán, los zapotecas, Teotihuacán en el Estado de México, los zapotecas en Oaxaca, y los mayas en Chiapas y en Centroamérica. Luego cae Teotihuacán, se desestructura toda Mesoamérica, caen también la ciudad de Montalbán de los zapotecas en Oaxaca, los mayas también abandonan sus ciudades y se van a la península de Yucatán a fundar nuevas ciudades, y los chichimecas de Aridoamérica y del norte de México, estos cazadores recolectores, bajan y migran a vivir al altiplano central, que sería Mesoamérica, y fundan 2 ciudades: los toltecas en el estado de Hidalgo y los mexicas en la Ciudad de México, que fundan la Gran Tenochtitlán. Bueno, ¿cuál es la primera cultura que se desarrolló en Mesoamérica, llamada por tal motivo cultura madre? La cultura olmeca. ¿Qué quiere decir chichimeca? ¿Y en dónde y cómo vivían estos grupos humanos? Pues chichimeca quiere decir hombre perro. Es una palabra náhuatl, la usaban los aztecas para referirse a estos hombres, que les llamaban hombres perros porque no eran hombres civilizados que vivían en un lugar fijo, que construían ciudades, sino que vivían de manera salvaje, yendo de aquí para allá, como nómadas, ¿no? Siguiendo a los animales para comérselos. Entonces, por eso los llamaban hombres perros, de manera como despectiva, como de no son civilizados, ¿no? Eso quiere decir chichimeca, es un vocablo náhuatl, un nombre que le pusieron los mexicas pues a estos grupos humanos que vivían en el norte de México y que no tenían un lugar fijo. Pues estos grupos chichimecas son los que al caer Teotihuacán van a migrar hacia el centro de México, van a bajar pues y van a fundar la ciudad de Tula en el estado de Hidalgo, se van a convertir en los toltecas pues, y van a fundar la ciudad de Tenochtitlán en la Ciudad de México, y se van a convertir en los aztecas o mexicas. Y estas 2 culturas, la tolteca y la mexica, van a ser del periodo posclásico. ¿Con qué cultura de urbanismo alcanzó su máximo desarrollo o expresión en Mesoamérica? Con la cultura teotihuacana. Por eso a esta se le conoce como el periodo clásico. Claro, eso no quiere decir que los otros periodos no hayan sido refinados o pues con un gran refinamiento en su cultura o en su ciudad, no, pero pues fue la manera en que los arqueólogos, los primeros arqueólogos que estudiaron en México prehispánico, pensaron, ¿no?, que aquí era lo más refinado y que por lo tanto a eso se le iba, a Teotihuacán se le iba a llamar clásico, y antes de Teotihuacán preclásico y después de Teotihuacán posclásico, ¿no? Teotihuacán se vuelve el referente pues para nombrar clásico, preclásico y posclásico.
Bueno, ¿cuál fue la cultura que en el periodo clásico dominó gran parte de Mesoamérica, motivo por el cual tras su colapso o caída en el siglo IX de nuestra era, toda Mesoamérica entró en un profundo desequilibrio y desestructuración? Ya dijimos que la cultura teotihuacana tenía una influencia hasta Centroamérica, se llega a pensar, ¿no? Las actuales investigaciones, las más recientes, hablan de que había contacto hasta con la zona maya de Centroamérica, ¿no? Entonces tenían una gran influencia, un gran intercambio comercial, pero además también como sometimiento, ¿no?, a estos pueblos. Antes, los primeros arqueólogos pensaban que los teotihuacanos eran hippies y eran buena onda y no habían hecho sacrificios. Y no, ya no. Se ha demostrado el sacrificio a gran escala, ¿no? En la pirámide de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, se han encontrado 130 esqueletos, 133 esqueletos de guerreros. O sea, sabemos que eran guerreros porque tienen su vestimenta de guerreros, que están como sometidos, con los brazos hacia atrás, las piernas hacia atrás, como hace pensar esto a los arqueólogos y a los antropólogos físicos, que eran como sometidos, así fueron como amarrados quizá de las manos. Y este es un sacrificio a gran escala que se practicó para consagrar la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Entonces, pues no era tan hippie el asunto, había sacrificio a gran escala en Teotihuacán y por lo tanto pensamos que esta cultura teotihuacana sí mantenía como una especie de imperio con un poderío que llegaba hasta la zona maya. Era la zona de más poder en Mesoamérica en su momento y por eso cuando cae Teotihuacán, toda Mesoamérica entra en un profundo desequilibrio y en una reestructuración. ¿Qué grupos de Aridoamérica migraron hacia el altiplano central de Mesoamérica aproximadamente tras la caída de Teotihuacán y luego fundaron las ciudades de Tula y de Tenochtitlán? Ya dijimos, los chichimecas. ¿Qué ciudades fundaron los mayas en el periodo clásico para luego abandonarlas? A ver, en el clásico van a fundar la ciudad de Tikal, de Palenque y de Bonampak. Bonampak con B grande y con K al final. Y estas ciudades las abandonan cuando cae Teotihuacán y fundan entonces nuevas ciudades en la península de Yucatán en el posclásico. O sea, hay mayas del clásico y hay mayas del posclásico. Estos mayas del posclásico, contemporáneos a los mexicas, a los toltecas del posclásico, van a fundar 3 ciudades en Yucatán que van a ser Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. Con X. Uxmal. Cuando los aztecas llegaron a la Ciudad de México, el islote sobre el que fundaron su ciudad pertenecía a ver, vamos a hablar entonces ya del posclásico. El posclásico comienza cuando los chichimecas bajan y fundan 2 grandes ciudades que serían la ciudad de Tula, convirtiéndose en los toltecas en el estado de Hidalgo, y la ciudad de la Gran Tenochtitlán aquí en la Ciudad de México, convirtiéndose en los aztecas o mexicas. Estas culturas del posclásico van a diferenciarse mucho del clásico porque ya van a ser culturas muy sanguinarias. Y fíjense, estamos hablando que los teotihuacanos hacían sacrificio de 133 personas para consagrar la pirámide de Quetzalcóatl, o sea que muy hippies no eran. Imagínense ahora cuando decimos que las culturas del posclásico eran muy sanguinarias, pues estamos hablando ya de un sacrificio tremendamente importante en el orden social, en la dinámica social del posclásico, de estas culturas del posclásico. Ya son sacrificios muy tremendamente cotidianos. El sacrificio se vuelve una forma común y fundamental de la vida en las sociedades del posclásico, y también son ciudades, son culturas, las del posclásico, tanto los toltecas como los mexicas, ya que van a estar, que van a ser muy guerreras, muy militarizadas. Si en el clásico se piensa que Teotihuacán tuvo un gran poderío, influencia y que no fue tan por las buenas hasta la zona maya, pues estamos hablando que en el posclásico ya era sometimiento a la fuerza y vasallaje a sus enemigos. Los aztecas se hicieron de muchos enemigos porque hacían la guerra a todos los pueblos, fueron grupos y culturas muy sanguinarias, muy militarizadas, muy guerreras. La guerra se vuelve
religiosa incluso, ¿no? El dios principal de los aztecas es Huitzilopochtli, que este dios va a ser el dios del sol y de la guerra al mismo tiempo. O sea, para que pensemos qué papel juega la guerra en la sociedad azteca o mexica del posclásico, pues es fundamental. Es parte de su principal dios. El dios Huitzilopochtli es un dios de la guerra. Son sociedades guerreras. Van a surgir los guerreros águila, que van a tener como un uniforme militar con una especie de casco o yelmo que imitaba la cabeza de un águila. O van a estar también los guerreros jaguar, que van a tener como un traje militar que asemejaba mucho la piel del jaguar, el cuerpo de un jaguar. Entonces, y un casco también que asemejaba las fauces abiertas de un jaguar, así muy imponentes. Entonces, pues son sociedades militarizadas, guerreras, las del posclásico, sobre todo los aztecas o mexicas. Los aztecas o mexicas se hicieron los más poderosos del posclásico, así como Teotihuacán fue la de más influencia en el clásico. En el posclásico los más poderosos son los aztecas o mexicas. Su poderío e influencia va a llegar hasta la zona maya también. Y se van a ganar muchos enemigos, muchos enemigos. Ya va a ser van a ser muy odiados porque a todos los demás pueblos les hacen la guerra, los someten, los esclavizan, los sacrifican, ¿no? A todos los que sujetos a los que les ganaban en las guerras los llevaban capturados para ser sacrificados en la pirámide del Templo Mayor. Los españoles nos contaron mucho de este tema del sacrificio. Los arqueólogos han encontrado vestigios de sangre, imagínense, actualmente en las pirámides que nos hablan del sacrificio. Entonces, bueno, pues el sacrificio ya era a gran escala y la guerra jugaba un papel fundamental en las culturas del posclásico. Bueno, cuando los aztecas llegaron a la Ciudad de México, el islote sobre el que fundaron su ciudad pertenecía. A ver, aquí es importante entender que los aztecas, mis niños, pues sí, se convirtieron en un pueblo temido y odiado por toda Mesoamérica, de tal modo que cuando llegan los españoles, todos los españoles, a los españoles y a los hombres de a Hernán Cortés les resulta muy fácil atraerse a grupos indígenas a su lado, porque les promete acabar con los aztecas. Y pues ellos se unían a Cortés porque odiaban a los aztecas, o sea, a ese nivel, claro que los odiaban. Por eso se dice que la conquista de México fue hecha por indígenas. Fíjense, cuando el día 8 de noviembre de 1519 Hernán Cortés entra por la calzada de Tlalpan a la ciudad de Tenochtitlán, entra con 300 españoles, algunos caballos, y se piensa que más de 20,000 indígenas que venían uniéndose a Cortés desde Veracruz, sobre todo tlaxcaltecas, pero también totonacos, y todos estos grupos odiaban a los aztecas y se unieron a Cortés por eso. Pero hay que remontarnos al inicio, antes de que fueran odiados los aztecas, cuando todavía son tribus chichimecas que andan buscando un lugar para establecerse. Según el mito, su dios Huitzilopochtli le había dicho al líder de las tribus chichimecas que estaban vagando en busca de un lugar para establecer una ciudad. El dios Huitzilopochtli le había dicho a Tenoch, el líder de la tribu. Tenoch quiere decir tuna, por lo tanto Tenochtitlán quiere decir lugar de las tunas. El dios Huitzilopochtli le dice a Tenoch, ¿sabes qué? Tú vas a establecer tu ciudad en un lugar donde encuentres una águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, sobre un islote. Y bueno, según el mito, encontraron esa señal aquí en lo que ahora es la Ciudad de México, que era un islote rodeado por 5 lagos. Por eso siempre nos inundamos cada época de lluvias, porque eran 5 lagos, esta Ciudad de México, y un pequeño islote rodeado de 5 lagos. Bueno, pues cuando ellos llegaron, todavía no eran los poderosos aztecas temidos por toda Mesoamérica. Estas tierras del islote, que sería pues la secundaria 6, el Zócalo, todo el centro histórico, le pertenecían a unos grupos, a un señorío, mejor dicho, llamado Azcapotzalco. Ahí había grupos humanos asentados que se hacían llamar los señores de Azcapotzalco, y
eran los tecpanecas de Azcapotzalco. T-E-C, de casa, tecpanecas de Azcapotzalco. Estos tecpanecas de Azcapotzalco eran los dueños del islote donde van a fundar su ciudad los aztecas. Entonces, para fundar su ciudad los aztecas tuvieron que pedirle permiso a los tecpanecas. Y pues así se avientan unos 100 años porque los aztecas fundan su ciudad, llegan aquí alrededor del año 1325 después de Cristo, según los códices, según las crónicas de los españoles, que fueron informados por los indígenas de la historia de su ciudad. Y bueno, sabemos que fue alrededor de 1325 cuando llegan aquí, fundan la ciudad de Tenochtitlán y se avientan 100 años siendo vasallos de los tecpanecas de Azcapotzalco, de los señores de Azcapotzalco, y por ahí de 1425, 21, 25, o sea, 100 años después de que llegaran, se van a aliar con otras dos ciudades que estaban aquí en la cuenca del Valle de México, que será Texcoco y Tlacopan o Tacuba. Y con ellos van a fundar una alianza que se va a conocer como la Triple Alianza. Los aztecas de Tenochtitlán con los texcocanos, o sea, con Texcoco y con Tacuba. Entonces van a fundar una triple alianza que va a ser muy fuerte para enfrentarse a los señores de Azcapotzalco y lograr independizarse de los señores de Azcapotzalco. Ya no le van a rendir tributo ni vasallaje. Nunca más los aztecas van a ser vasallos de Azcapotzalco. Y a partir de aquí empiezan a florecer los aztecas y a ser estos grandes señores que van a expandir su dominio hasta la zona maya a través de la guerra, a través del sacrificio, y que van a ser muy temidos en toda Mesoamérica y odiados a partir de aquí. Bueno, dice lo que se pide en cada caso. ¿Qué culturas se desarrollaron en Mesoamérica? Anótalas en el horizonte o periodo que les corresponde. No olvides poner las fechas entre las cuales se desarrolló o tuvo lugar cada horizonte. Preclásico, ya dijimos, olmecas y los de Cuicuilco. Este periodo va del 2500 a.C. o antes de nuestra era al 100 o 200 después de Cristo según distintos arqueólogos. El clásico iría del 100 o 200 después de Cristo al 800 después de Cristo. Al siglo 9 después de Cristo, que sería el 800. Posclásico, del 900 al 1521, mis niños. Pues espero que con esto hayan entendido bien su clase, ¿sí? Lo último es une la ciudad con la cultura a la que pertenece, cultura olmeca, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, cultura teotihuacana, Teotihuacán, cultura tolteca Tula y así. Espero que el video haya sido esclarecedor. Hasta la próxima.